Bien, pues tengo el privilegio y también la responsabilidad de ser el primero en exponer esta mañana. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Me invito a que incline su rostro, vamos a dar gracias a Dios y vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros no podríamos hacer nada separados de ti, Señor. Necesitamos, Señor, tu ayuda, tu gracia. Necesitamos, Señor, que tú seas glorificado esta mañana y durante todo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que has preparado el terreno, Señor. Dios, rogamos que los corazones sean como pajas, Señor, que tu palabra los incendie, Señor. Que nuestros corazones sean incendiados, Señor, por tu palabra y más que por sentimientos, Señor, que tengamos y salgamos de aquí con convicciones firmes, Señor. Que vivamos la familia según tu diseño, Señor. Ayúdanos, danos gracia, toma por favor control de todo este tiempo y permítenos, Señor, tener un entendimiento, una cosmovisión renovada, Señor, pero bíblica. Te lo rogamos, Dios. Pido mucha gracia para poder exponer, Señor, aprovechar bien este tiempo. Es mucho lo que tenemos que ver y pido gracia para mis hermanos, Señor, para que, pues, Señor, este tiempo sea muy productivo, muy fructífero, Señor. Te damos muchas gracias y todo lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. ¿Su iglesia dice? Amén, amén. Bien, como les decía, pues tengo el privilegio de exponer este primer tema, hermanos, y bueno, la responsabilidad, ¿no? Así que me gustaría hacer una pequeña introducción al tema, ¿no? Del campamento, ¿no? Primero, antes de que en sí exponga el tema que me corresponde a mí, ¿no? Tenemos ya varias semanas proyectando esto o poniéndolo en los diferentes chats, y es la invitación, ¿no? Al evento. El título deja claro de qué vamos a hablar, ¿correcto? ¿Qué vamos a hablar? La familia, ¿no? Es la familia. Pero el punto es de que hablamos la familia no acorde a nuestro entendimiento, ¿sí? No acorde a la moda, ¿sí? Sino la familia, ¿qué? Según Dios, ¿ok? No cabe duda que nos encontramos en un momento histórico sin precedentes, en el que el mundo está tratando de cambiar, como orábamos hace un momento, nuestra cosmovisión de lo que es la familia. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, en nuestro propio país ya se está, pues, reescribiendo la definición de lo que es familia. Las cosas que solamente una generación atrás se consideraban poco sabias o inmorales o sencillamente malvadas, hoy en día se consideran como normales, se consideran como algo bueno. ¿Se acuerdan? A lo malo llaman bueno, a lo bueno malo. Las consideran dignas de celebración por el mundo. Permítame tomar solo un par de ejemplos de los que están aquí en la pantalla. El divorcio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, la unión libre, ¿ven mis comillas? Unión libre, concubinato, ¿no? El matrimonio homosexual y las demás que ustedes pueden ver ahí, o quizá no pueden ver ahí, pero son distorsiones, la mayoría. Está la familia formada, pero se mezcla con muchos otros conceptos que no son la familia. Ahora, pregunta para ustedes, ¿ustedes han considerado que todos estos aspectos morales están directamente relacionados con la familia? ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que esto es una casualidad de la vida? Por supuesto que no. Claro que no es una casualidad. Si has leído tu Biblia, ¿no? Constante y recurrentemente, ¿sí? Con el suficiente cuidado, tú habrás notado que en ella, de tapa a tapa, Dios muchas veces usa ilustraciones para explicarnos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es buen maestro. Él es el maestro por excelencia, ¿sí? Y muchas de esas ilustraciones que Dios utiliza incluyen las relaciones familiares, como padre, hijo, ¿no? Hermanos, etcétera. Bueno, Dios en su infinita sabiduría hizo que las relaciones familiares fueran universales, es decir, en todo el planeta hay familia, ¿estamos de acuerdo? En todo el planeta, ¿sí? De modo que Dios sigue utilizando esta figura de la familia en todos los contextos, en todas las épocas, en todas las edades. Y es asombroso que Él, para enseñarnos, emplea aspectos de esta tierra, como lo es la familia, y lo usa como un puente
para mostrarnos cosas celestiales. Y esta, mis amados, es la principal razón por la que la familia está bajo ataque. Si entendemos la familia, presta atención en esto, si entendemos la familia, nosotros tenemos un lenguaje. Si entendemos la familia, adquirimos conceptos que nos ayudan a entender verdades de Dios, que nos ayudan a entender sus obras, que nos ayudan a entender sus caminos. Pero ¿qué pasa si olvidamos la familia o tratamos de redefinirla? Además de ponernos en problema, ¿no? Meternos en problemas con Dios que la diseñó, comenzamos a perder ese lenguaje y esos conceptos. ¿Me siguen? Por cuestión de tiempo, solo presentaré rápidamente 4 áreas que son muy importantes, en las cuales Dios utiliza a la familia como un puente para revelar su gloria y sabiduría. Número 1, la familia refleja la Trinidad. ¿Okay? Espero que estén anotando, porque son muchos puntos, muchos. Si no entendemos la familia, no podemos entender a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios revela la primera persona de la Trinidad como Él. ¿Como quién? El Padre. Y la segunda persona de la Trinidad como el Hijo. Muy bien. Ahora, por supuesto que esta relación divina, Padre e Hijo, no es idéntica a nuestras relaciones humanas, ¿no? De Padre e Hijo. Sí. Pero nos ayudan a entender cómo se relacionan e interactúan como un Padre y un Hijo. Ahora, imagina tú que por un momento existiera en un lugar, ¿no? En la tierra, exactamente eso, un lugar donde no haya padres y no haya hijos. Un lugar sin padre y sin hijos. Pregunta, ¿tendrías problemas para explicar Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier padre sensato tiene un amor hacia su hijo. Si no entendiéramos el concepto de amor y de protección en lo natural de un padre por su hijo, ¿cómo podríamos entender lo que le costó a Dios entregar a su amado hijo como sacrificio? ¿Me doy a entender? Necesitamos ese concepto y ese lenguaje de padre e hijo. Escucha, y esta es una de las razones por las cuales la ausencia del padre en un hogar hace tanto daño. ¿Por qué? Porque elimina ese punto de comparación entre el Padre en la tierra y el Padre en el cielo, nuestro Padre. ¿Sí? Ahora, esta también es una de las razones por la cual los padres que maltratan o malcrían a sus hijos están cometiendo una terrible ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque están dando una falsa imagen de cómo Dios se relaciona, Dios Padre con Dios Hijo, ¿no? Y esta también es una de las razones por la cual rechazamos categóricamente las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque en una casa donde hay 2 madres, la imagen de Dios Padre queda anulada. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Punto 2, la familia refleja el Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que Dios tiene una familia. ¿No? Lo acabamos de cantar. ¿Sí? Y nosotros estamos invitados a formar parte de ellos, fuimos incluidos. ¿No? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos adoptados por el Padre y nos convertimos en sus hijos. Efesios 1:4-6, está aquí. Dice, en amor el Padre nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nuevamente, ¿cómo podemos entender lo que significa ser hijos de un Padre amoroso si no sabemos nada de la familia? ¿Cómo? ¿No? Imagínate ir a un lugar donde no hay familias, en el que el gobierno cría a tus hijos, en el que el gobierno cría a los niños. En un lugar así tendrías muchos problemas para poder hablar acerca de la intimidad de la relación que disfrutamos con Dios como sus hijos, ¿no crees? Absolutamente. Cuando Dios nos da salvación, no solamente somos registrados en una institución por un político, no es así, ¿no? Para nada. La salvación no es así. Somos acogidos en una familia por el Padre. Dios nos dio una familia, ¿para qué? Para que pudiéramos entender el significado, el hecho de que tenemos un honor en que se nos haya ofrecido convertirnos en sus hijos amados, ¿no? Ahora, punto 3, la familia refleja a Cristo y su iglesia. No sé si alcanzan a leer las letritas, están chiquitas, pero Efesios 5:22-29, aprendemos que la relación de un esposo y una esposa siempre ha servido como un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia.
Ahí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. En un lugar donde no existiera el concepto de matrimonio, te costaría explicar cómo Jesús ama a su iglesia, ¿no? Y cómo la iglesia debe responder con amor. Nuevamente, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo en esa redefinición del matrimonio, ¿no? Por incluir personas del mismo sexo. Cristo y la iglesia, mis hermanos, reflejan, ¿sí? se reflejan a través de la complementariedad de un esposo y una esposa. Y remarco, un esposo y una esposa. ¿Bien? No hay uniformidad, dos esposos o dos esposas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Okay. Y bueno, por esto mismo también es dañino que cada vez más y más personas opten por vivir en unión libre, en lugar de casarse. Cristo y su iglesia están representados en la permanencia pactada del matrimonio, no en la conveniencia temporal de la unión libre. Cuarto y último, la familia refleja la iglesia y la relación entre cristianos. Entonces preguntó, ¿por qué nos llamamos hermanos y hermanas? No es por una encantadora peculiaridad, ¿no? Es una realidad espiritual que se deriva de nuestra adopción de la familia de Dios. Timoteo 5:1 al 2 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Si hubiera un lugar donde no hay padres, madres, hermanos o hermanas, ¿cómo explicarías la forma en la que deben de relacionarse los miembros de la iglesia? ¿No? Sería muy difícil de explicar. Pablo le dice a Timoteo que debe de relacionarse con los diferentes grupos, ¿no? Pero nota cómo, están ahí todos los grupos, padre, madre y hermanos. Como podemos ver, la familia nos enseña sobre la naturaleza de Dios, sobre su evangelio y sobre su iglesia. Por lo tanto, no debería extrañarnos que Satanás siempre esté atacando la familia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Si Satanás logra distorsionar, ¿no? O dañar una familia cristiana, puede opacar el evangelio, puede lastimar la iglesia. Él siempre está tratando de devorar familias, ¿sí? Y todo esto lo hace ante la mirada de aquellos que aún no son salvos. Ahora, hermanos, ¿todos lo entendemos hasta ahorita? Cuando los propósitos de Satanás son tan claros, el desafío para ti como cristiano también lo debe ser. Sus propósitos son tan claros, el desafío para ti debería ser muy fuerte, ¿no? Muy firme. Hermano, necesitas despertar y velar por tu familia. Necesitas asegurarte de que estás levantando tu hogar sobre fundamentos sólidos. Entonces, nuestro versículo base es Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Durante este fin de semana, con la gracia de Dios y su ayuda, ¿sí? Pues diferentes oradores, ¿no? Predicadores, vamos a hablar de algunos fundamentos, ¿no? Que el mundo y Satanás están queriendo destruir. Y nos vamos a adentrar en la Escritura para contestar la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Habiendo dicho esto, vamos a pasar directamente al tema, ¿no? Mi tema es dirigido hacia los matrimonios. En su providencia, pues Dios me ha permitido hablar esta mañana de dos temas que han cambiado mi vida completamente. El evangelio y el matrimonio. Estas dos palabras cambiaron mi vida completamente, mis hermanos. Definitivamente, ¿sí? Soy un pecador salvo por gracia, pero también soy un hombre felizmente casado. Sí, gracias a Dios. No existe una relación en la que se nos permita, ¿no? Y al mismo tiempo se nos rete más a vivir los mandamientos
y principios bíblicos que nuestra relación matrimonial. ¿Estamos de acuerdo, esposos? ¿No? Y quiero llamar su atención, hermanos, al hecho de que una familia comienza en el momento que dos personas unen su vida en matrimonio, en este evento civil y religioso. Ese es el punto de partida. Después puede haber hijos o no, ¿estamos de acuerdo? Pero ellos no hacen la familia, vienen a formar parte de. Pero la familia comenzó cuando dijimos que acepto. ¿Qué? Quisiera hacerles una pregunta. ¿Podrían por favor levantar la mano los que afirman, los que creen con convicción que el matrimonio es la institución fundamental de la sociedad? Yo también lo afirmo, yo también. La familia no es solo el fundamento de la sociedad. Iba a decir sociedad, no suciedad, pero sociedad, ¿no? Para nosotros es mucho más. ¿Sí? Es una sólida base en la iglesia puesta por Dios. Es probable que todos hayamos escuchado la frase matrimonio fuerte, iglesia fuerte, ¿no? Pero esto es mucho más que un cliché, es mucho más que una frase linda. Esta verdad es tan real que Satanás ha estado interesado en la destrucción del matrimonio desde el momento que Dios ofició la primera boda en el Edén. El diablo supo que ese matrimonio era una amenaza. Él se fijó como objetivo principal destruirlo. Conocemos la historia de Génesis 3, ¿estamos de acuerdo? Dios le dejó bien claro a Satanás que Él es el rey, que Dios es el rey. ¿Sí? Cuando Dios juzgó la rebelión en aquel huerto, dejó bien claro que Él es el Rey Supremo. ¿Sí? Pero de ese evento, Satanás aprendió una cosa, que aunque jamás le ganaría la guerra a Dios, sí podría ganarle algunas batallas al hombre. ¿Sí? Y desde entonces no ha dejado de intentarlo. Por eso siempre el matrimonio ha estado bajo ataque constante y persistente, año tras año, siglo tras siglo. No obstante, sin lugar a dudas, jamás en la historia, habíamos visto estrategias tan viles del diablo, amenazas tan grotescas como en los últimos tiempos. No me voy a detener a explicar estas imágenes, ¿no?, que ustedes ven aquí. ¿Sí? Ustedes las pueden, ¿sí las alcanzan a ver? Entonces sí me voy a tener que detener. Ok. La primera es una mujer casándose con un delfín. La segunda es la cantante Britney Spears casándose por 55 horas y divorciándose. La tercera es un hombre que se casó con una almohada. La cuarta es un hombre con un hombre. La otra es una mujer con una mujer. Y en la otra son matrimonios que duran muy poquito, ¿no? O muchas veces se están casando, muchas veces se casan una y otra vez. ¿No? Por más absurdas que nos parezcan estas historias, ¿no?, reales, ¿no?, nos ayudan a dimensionar el daño que ha sufrido la familia creada por Dios. Y ahora, no nos identificamos con ellas, ¿verdad que no? No. Incluso podemos pensar que si se nos compara con esas, lo que le llaman matrimonio, ¿no?, con esos matrimonios que lucen, ¿no?, el nuestro es como de revista, ¿no? Algunos hasta ahí están en Facebook, ¿no?, y los publican. Pero mis queridos hermanos, lamento decirles que delante de nuestro Dios, que es 3 veces santo, cuando en un matrimonio existen celos, envidias, malas palabras, malos tratos, resentimiento, engaño, descuido, infidelidad, apatía, desprecio, etcétera, 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 estamos siendo igualmente culpables. Porque estos aspectos dañan los propósitos divinos de Dios para la familia y los propósitos divinos que tenemos como matrimonio. Quise esperar hasta terminar la introducción para dar el título de la enseñanza, porque, pues al igual que cuando predicas el evangelio, das primero ¿qué? Las malas noticias, ¿no? Las malas noticias es que hemos estado pecando, hermanos. Hemos estado pecando. No hemos estado luciendo el matrimonio como debería lucir. Pero después de las malas noticias vienen las buenas noticias, ¿verdad? Y las buenas noticias es que hay esperanza y perdón en Cristo. ¿Amén? Lo hay. El título de esta enseñanza es Vivir el Evangelio lo cambia todo. ¿Cómo se llama?
Me entristece decir que muchos cristianos, ¿no? Muchos son los cristianos que cuando escuchan la palabra evangelio piensan en el momento en que escucharon el mensaje de la predicación, ¿no? Y bueno, pues fueron salvos y creyeron. Pero para esas personas el evangelio solamente es útil para que entonces los incrédulos vengan al Señor. Hermanos, nada más lejos de la realidad. El evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, también cambia la forma en la que vivimos. El evangelio debe ser ese filtro por el cual cada pensamiento, cada sentimiento, cada decisión en nuestra vida debe ser transformado, ¿no? Que mi vida sea el reflejo, ¿no? Para transformar, ¿no? El evangelio nos debe cambiar. Bueno, esto es igual sea soltero o casado. Si somos nacidos de nuevo, debemos, ¿qué? Vivir el evangelio. ¿Cómo? Vivir. Es importante. Yo subrayé la palabra vivir ahí, ¿sí? En el título, de manera intencional. Porque no estoy hablando de conocer el evangelio. Ni siquiera estoy hablando de predicar el evangelio. Le estoy diciendo literalmente que debemos de ¿qué? Vivir el evangelio. ¿Bien? Esta enseñanza, nuevamente, es para los matrimonios, ¿sí? Así que voy a hablar muy específicamente dirigido hacia matrimonios, ¿sí? Cómo debe de lucir el evangelio en la vida diaria de un esposo y una esposa. Sin embargo, los mismos principios pueden ser aplicados a otras relaciones familiares. Por lo que quiero animarles a los solteros a estar igualmente atentos, ¿sí? De hecho, me alegra de que estén aquí, porque yo espero que la palabra los lleve a anhelar el matrimonio para sus propias vidas. Y digo esto porque no ignoro que a su generación se les está vendiendo la mentira de que casarse es algo pasado de moda, de que casarse es un mal necesario, de que casarse es una carga pesada. ¿Y saben de dónde viene esa mentira? Del escondite más profundo del infierno, ¿sí? Yo te digo con toda la autoridad de la palabra que es el matrimonio es la culminación de un noviazgo que se vivió santamente y sabiamente y continúa siendo sostenido por el evangelio, como enseñaremos. Hoy tu matrimonio, cuando te cases, será un pedacito de paraíso que Dios permitirá vivirles, o les permitirá vivir en la tierra, ¿no? Entonces, yo no quisiera dar por sentado que todos los que están aquí presentes, ¿no? Cuando menciono evangelio saben lo que es el evangelio. Así que preparé un breve escrito que quisiera leerles e invitarlos a... Lo alcanzan a leer, pero todo ser humano, dice esto, todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El pecado nace separado de Dios y crece practicando el pecado, ¿sí? Por lo que es culpable de muerte. Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió y murió en la cruz en lugar del pecador. Fue sepultado y al tercer día resucitó triunfalmente entre los muertos. Ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Con el poder de su palabra reúne para sí mismo un pueblo nuevo de toda tribu, lengua y nación. Este nuevo pueblo, sus redimidos, son aquellos que por el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesús son perdonados y hechos hijos de Dios. Ellos ahora aman, viven para su Señor y Salvador Jesucristo y esperan su regreso, como cantamos. Amén. Creer esto que acabas de leer o escuchar cambia todo. Tiene que. Creer estas palabras hace que de un momento pases de muerte a vida, de enemigo de Dios a hijo de Dios. Dejas de ser huérfano y te conviertes a ser hermano de miles que creen en Cristo. Bien, aquí empezamos. Hay 3 puntos para los que anotan: perdón, aceptación y comunión. Estos 3 puntos son solamente un regalo, ¿sí? Son un regalo, de entre muchos que recibimos de nuestro Dios cuando fuimos perdonados y salvados. Pero escucha, esos regalos tienen una particularidad. No son para que nos quedemos con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Nos fueron dados para dárselos a otros. En nuestro caso, a nuestra esposa, referente al tema, ¿no? A nuestra esposa o al esposo, ¿no? Lo primero que recibimos en Cristo es el perdón, ¿no? Escucha, ¿cuántos recibieron perdón aquí? Bueno, por haber recibido el perdón, deberíamos ser expertos perdonadores. ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos de dominar
el perdón, ser expertos. Es decir, personas que pedimos perdón y perdonamos. Muchos matrimonios, ven el perdón solamente como una opción, algo que pueden hacer o no pueden hacer, si de acuerdo a su gusto. Sin embargo, el perdón no es opcional. No es opcional. La palabra de Dios declara que tienes que perdonar a cualquiera que te ofende. Y ese mandamiento, obviamente, incluye a tu pareja. Jesús dijo en Marcos 11:25, perdona si tienes algo contra alguno. El apóstol Pablo le dijo a los Colosenses 3:13, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó a ustedes, así también háganlo ustedes. Así que el perdón es opcional. No lo es, no es opcional. Es una responsabilidad de todo cristiano que ha sido ofendido. ¿Y cómo debes de perdonar? De la manera que Cristo te perdonó. Este es un mandamiento que debes y ahora puedes cumplir si eres creyente. Ubicamos la oración, ¿no?, del Padre Nuestro, ¿no? Está en Mateo 6 y Lucas 11. Jesús les enseñó a sus discípulos, les respondió cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, ¿no? Él les enseñó y les dijo, perdónanos nuestras deudas como también nos perdonamos a nuestros deudores. Esta fue la forma en la que oró Jesús al Padre, ¿no? Jesús jamás pecó, estamos de acuerdo, pero está enseñándonos, ¿okay? Jesús claramente relacionó su perdón para nosotros con nuestro perdón a los demás. Él mismo lo explicó en Marcos 11:26, para los que están anotando. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de un perdón paternal, ¿estamos de acuerdo? No es un perdón judicial. El perdón judicial lo recibimos por la muerte de Cristo. ¿Sí? Hermano, estas son palabras de Jesús. Esposas y esposos, ¿lo estamos entendiendo? El perdonar. Entendemos que si nos negamos o si negamos el perdón a nuestro cónyuge, Jesús nos advierte que nosotros no tenemos derecho a pedir perdón o ser perdonados por Padre. Es tremendo, ¿no? Nuevamente eso es un perdón paternal. Y es muy grave el no perdonar. Llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo perdonar verdaderamente? ¿O cómo puedo perdonar bíblicamente? Porque yo entiendo que definitivamente, yo necesito ser perdonado por mi Padre Celestial. ¿Y cuántos de aquí quieren cerrarse a la comunión con el Padre? ¿Cuántos? Nadie. Entonces necesitamos perdonar, esa es una verdad. Bueno, los siguientes puntos son principios que encontramos en la Escritura. Escucha, conocerlos y aplicarlos nos va a ayudar a poder extender un perdón bíblico, que es lo que Dios demanda de nosotros. Principio 1, pide a Dios que abra tus ojos. Que Él abra los ojos de tu pecado, que puedas abrir de manera completa el pecado, que puedas ver el pecado, ¿no? Todos ubicamos la parábola de los deudores, ¿no? Esta está en Mateo 18. En esa parábola, Jesús dio un ejemplo de un hombre cuyo, Señor le perdonó, ¿no?, la deuda a alguien, ¿no? Llamó a cuentas a este hombre y le perdonó la deuda. Ese siervo tenía una deuda impagable, jamás podía haber pagado por su deuda, ¿sí? Y desesperado, ¿qué pidió? Perdón, pidió más tiempo, ¿no? Él no entendía todo lo que le costaría pagar esa deuda. Jesús dejó sorprendido a sus oyentes cuando dijo, y le perdonó toda la deuda y lo dejó ir. Todos estaban como sorprendidos, wow, ¿no? Hasta aquí todo va bien y sería un final feliz, ¿no? Pero no, la historia continúa, no había terminado. Ese hombre, ¿qué hizo? Salió y se encontró un consiervo que le debía como 100 pesitos, ¿no? Le debía una cantidad muchísimo menor, ¿sí?, en comparación a la que él tenía. Y este siervo malo no quiso darle más tiempo a ese consiervo, mucho menos perdonarle la deuda, ¿sí? Este hombre le estaba rogando, igual como él rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Bueno, no quiso, lo echó en la cárcel. Cuando el señor de aquel hombre se enteró de esta gran maldad, lo mandó traer de nuevo a su presencia y le preguntó, Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Hermano, piensa por un momento cuánto te ha perdonado Dios. ¿No deberías tú mostrar la misma misericordia que tú recibiste a tu cónyuge y ser pronto para perdonarle? Aquí me dirijo a ambos, ¿no? Ahora, si tú le batallas para perdonar, ¿sí? No levantas la mano, ¿no? Pero si tú le batallas para perdonar, es muy probable que sea porque has dejado o ya no has considerado más la obra de Dios, que Cristo te perdonó a ti todo lo que le debías, que Él te sigue perdonando y te seguirá perdonando hasta el último día de tu vida. Así que te animo a que incluyas en tu tiempo de oración que Dios abra tus ojos para ver tu propio pecado y la magnitud de su perdón en tu propia vida. ¿Sí? 2, pide a Dios un corazón dispuesto. Pide a Dios un corazón dispuesto. Muchas veces justificamos la falta de perdón hacia otros con esto: es que no puedo, o es que no siento, ¿sí o no? Pero si somos honestos de cara a Dios, esto es una mentira. La verdad es que no queremos perdonar. Preferimos voluntariamente y conscientemente conservar el resentimiento. Preferimos guardar esa ofensa, ¿no? Guardarla ahí en un rinconcito. Esposos y esposas, debemos de recordar, ¿sí?, que no debemos guiarnos únicamente por sentimientos. Están los sentimientos, ¿estamos de acuerdo? Pero no debemos guiarnos por ellos únicamente. ¿Sí? De hecho, hacemos muy mal si esa es nuestra única guía en los asuntos. Tanto amar como perdonar, ¿sí?, son decisiones en base a verdades bíblicas. Si tu pareja te ha pedido perdón, no puedes negárselo. No puedes. ¿Sí? Y no puedes negárselo simplemente porque no lo sientes. Tu deber es perdonar. Y como veremos más adelante, los sentimientos vendrán después. Si reconoces que ese paso de obediencia se te dificulta, ¿sí?, necesitas pedirle perdón a Dios. Necesitas pedirle a Dios un corazón dispuesto a perdonar. Él te lo dará si se lo pides. Acuérdate, Dios dice Filipenses 2:13, Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es que en este asunto, es que tú perdones a tu pareja, ¿sí?, que liberes o que te libres de esa amargura, de ese resentimiento. Pídele a Dios que te dé disposición para hacerlo de una manera genuina. Bueno, una vez que has sido obediente al mandamiento de perdonar, hay un aspecto más en el que debemos de imitar a nuestro Padre Celestial. Y este principio es vital. En este principio podemos imitar a nuestro Padre. Cuando Dios perdona, ¿cómo lo hace el Dios? ¿Lo hace y se vuelve a acordar de tus pecados? Jamás, ¿no? Esa es una promesa que Él nos hace y nosotros debemos de aplicarla. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, Dios promete que cuando te perdona, no mantiene tus pecados, ¿sí?, y no los usa posteriormente para usarlos en tu contra, ¿no? No es que Él se lo olvide, ¿estamos de acuerdo? Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero cuando Dios te perdona, promete nunca más acusarte con tu pecado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Dios te manda a ti perdonar de esta manera, como dice Colosenses 3:3. De la misma forma, debes escoger no traer de nuevo a memoria las ofensas perdonadas. ¿Sí? Ahora, hermanos, es posible que tú ya estés acostumbrado a guardar las ofensas en tu memoria. ¿Por qué? Porque has visto que las puedes usar como castigo, que las puedes usar como manipulación, que las puedes usar como justificación cuando tú ofendes. ¿Por qué? Porque cuando tú ofendes, tú puedes llegar a usarlo como, bueno, sí, pero tú me hiciste esto. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, esas cartas bajo la manga, dejémoselas a los magos. ¿Sí? Esas cartas son veneno puro para cualquier matrimonio. Lamentablemente yo conozco matrimonios que no han logrado sobrevivir. ¿Por qué? Porque han mantenido ese continuo recuerdo de ofensas que uno u otro se hicieron, ¿sí?, cuando se supone que ya habían quedado perdonadas. Decide limpiar hoy tu mente y luchar en contra de ese hábito pecaminoso y dañino. Y entonces sea un imitador de tu Padre Celestial. ¿Qué hace Él? Voluntariamente arroja tus pecados al fondo de la mar. ¿Cuántos están decididos a comprometerse hoy a no traer a memoria ningún pecado
del pasado. Bien. Me parece importante, antes de pasar al siguiente punto, hablar de lo que no significa perdonar. Perdonar no significa que la reconciliación o la solución del problema van a ser automáticos, ¿verdad que no? No. Pueden haber situaciones en las que escoger perdonar es solamente el principio de todo un proceso de restauración. ¿Sí? Pero entendamos que es trabajo de ambos el restaurar la armonía o la confianza. Y es muy importante saber que a pesar de que estén atravesando un tiempo, un desacuerdo, deben buscar honrar a Dios siendo obedientes a la instrucción que tenemos en Efesios 4:26. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No permitas esto. O sea, en la medida de lo posible, procuren que todos sus días terminen en armonía el uno con el otro. Procuren esto. Si una situación queda sin resolver, ¿verdad que a veces así pasa? ¿Sí o no? A veces sucede así, ¿no? Bueno, sean lo suficientemente inteligentes y maduros para ponerle pausa. ¿Sí? Pónganla en manos de Dios, descansen y al día siguiente, bueno, sigan con la conversación en busca de una solución. Y finalmente, en esto, los animo a pues no recurrir a esa costumbre del mundo, ¿no? De dormir separados, ¿no? El me voy al sofá, ¿no? O peor todavía, ¿no? Dormir fuera de casa. ¿Ustedes creen que eso pasa entre cristianos? ¿Entre hermanos? Sí. Bueno. Ahora, esto de dormir fuera de casa solamente podría darse en un momento donde se está sufriendo un abuso físico, ¿no? En ese caso, ¿no? Por seguridad, ¿no? Entonces, toda situación, por grave que sea, debe ser tratada con madurez y amor. Ahora, perdonar tampoco significa que aceptes lo que el otro ha hecho. ¿Sí? Aborrecer el pecado, ¿sí? Es algo que Dios muestra en la Escritura. Dios aborrece el pecado, Dios rechaza el pecado. Aún así, nosotros tenemos la promesa que todo pecado confesado es un pecado perdonado. Amén. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por un cambio de un modo de pensar y de vivir. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera en Juan 8:19. Vete y no peques más. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en un conflicto matrimonial? Bueno, primeramente perdonamos y luego trabajamos juntos para realizar los cambios. ¿Sí? Tenemos que trabajar juntos para que ese elemento, esa situación no siga sucediendo. Esos son los cambios que el apóstol Pablo llamó obras genuinas de arrepentimiento en Hechos 26:20. ¿Sí? Y para que esos cambios se realicen es necesaria la comunicación. Antes que nada debemos de hablar claramente acerca de lo que está provocando el conflicto. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a buscar juntos una solución. ¿Sí? Ahora, es importante, hermanos, reconocer que cuando una situación o un conflicto no se soluciona, ya han intentado por una y por otra cosa y el conflicto sigue surgiendo, va a ser conveniente acercarse por consejo. Acérquense a su pastor, acérquense a matrimonios sólidos. ¿Sí? Matrimonios sólidos, ¿sí? Que sean de confianza. O sea, no comas la idea de que ya esto no tiene solución. En la palabra hay respuesta a todos los conflictos, hermanos. ¿Sí? A todo aquello que perturba un matrimonio, hay respuesta en la palabra. Escucha, si las quieres buscar. Si quieres buscar las respuestas, están en la palabra. Entonces, en este punto te recuerdo que negarte a perdonar y guardar rencor no consigue una solución, jamás. Solamente lo que va a hacer engendrar más y más problemas. ¿Sí? Es el primer paso para realizar cambios verdaderos y permanentes en tu matrimonio, perdonar. ¿Sí? Además, fuiste acepto. ¿Sí? Acepto es que fuiste admitido con gusto. ¡Qué tremendo! Dios así nos recibió, nos admitió, nos recibió. Eso es lo que hizo Dios. ¿Sí? Un Dios amoroso con cada uno de nosotros. Nos hizo aceptos en el amado por su gracia. Y eso es lo que también nos manda hacer, aceptarnos. Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria.
Al igual que el matrimonio al igual que el perdón y la aceptación en el matrimonio, ambos son piedras fundamentales en esta relación. Yo no tengo el gusto de conocer a todos los matrimonios aquí, a muchos sí los identifico, ¿no? Pero no tengo el gusto. Lo que sí sé es una cosa, ¿saben qué? Que se casaron con personas imperfectas. Es un hecho, ¿no? Y pues tranquilos, no son los únicos. Mi esposa sabe también que se casó con un hombre bien imperfecto, ¿no? Y yo, aunque la amo, yo sé que ella no es perfecta, ¿no? Pero la Biblia tiene una instrucción para todos los que estamos en el matrimonio, que no es perfecto, ¿no? Es que la Biblia nos llama a todos a respetar y aceptar a nuestra pareja. Eso es una verdad igual para ambos, tanto para el esposo, es 1 de Pedro 3:7, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, y para la esposa, ¿no? Suena fácil en teoría, ¿no? Suena fácil en teoría, pero en la práctica, ¿cómo de manera honesta y sincera podemos respetar, apreciar y aceptar a nuestro cónyuge? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar es necesario que ambos se sepan aceptos en el amado. No puedo dar algo que yo no entiendo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Efesios 1:3-6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿cómo? Aceptos en el amado. El comprender el amor incondicional de Dios, hermanos, es importantísimo para nuestro crecimiento espiritual. La gracia hizo posible que los creyentes seamos aceptados por Dios mediante la muerte de Cristo en nuestro lugar. Hermanos, es bien importante que tú entiendas y comprendas que no tienes que hacer nada para que Dios te acepte. Qué descanso, ¿no? Ya eres aceptado por Dios en Cristo por lo que Él hizo por ti. Si estás en Cristo, no hay nada que puedas hacer para ser más acepto delante de Él. Nada, absolutamente nada. Bueno, en base a esto, ¿cómo esta verdad, es decir, que eres aceptado en Dios por Cristo, cómo esta verdad, ¿no? Que no es por tus méritos, sino por los de Cristo, nos ayuda a aceptar las debilidades de nuestro esposo, o en el caso de las hermanas de nuestra esposa, ¿no? Y al revés, ¿no? Bueno, primero, te recuerda que ambos están casados con una persona imperfecta. Somos seres redimidos que aún esperan ser glorificados, por lo que aún fallamos mucho. ¿Quién dice mucho? Mucho, ¿sí? Es lo que nos dice Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 2, ¿sí? Él expone la condición humana de forma concisa y clara. Todos fallamos mucho, todos. Y la palabra todos significa que no hay excepciones, todos fallamos mucho, ¿sí? Esta es la realidad de las relaciones humanas. Tu pareja es un ser humano, por lo tanto peca y falla. Y no solo una, no solo dos, falla muchas veces igual que tú. Entonces, por favor, no cometas el error de comparar a tu pareja con un ideal perfecto. ¿Ya? Solamente una persona perfecta caminó en esta tierra y se llama Jesucristo, nada más. Segundo, cuando aceptes la verdad bíblica de que todos fallamos y de muchas formas, eso te va a ayudar a enfocarte en las cualidades de tu pareja. En vez de estar viendo las fallas, te va a ayudar a enfocarte en sus virtudes, ¿sí? En sus aciertos, sus fortalezas. Te ayudará a no sentirte, ¿sí? Decepcionado cuando falle. Aceptar que estás casado, ¿sí? Con un ser humano imperfecto igual que tú, te va a ayudar a actuar bondadosamente. Todas las esposas fallan, todos los esposos fallamos. ¿Verdad que sí? Nos casamos con personas que la Biblia nos asegura que fallarán de muchas maneras. Si tú no reconoces esta verdad, es muy probable que durante tiempo estés guardando en tu corazón ya decepción. Y que esa decepción se esté manifestando externamente con desprecio.
con falta de respeto hacia tu cónyuge. Es necesario ser conscientes de que estas malas actitudes siempre nacen de nuestras expectativas irreales. Hermanos, no es justo que comparemos nuestro matrimonio, ¿sí?, o nuestra pareja con alguien que vimos o algo que vimos en una película o hemos leído en una novela. No anden viendo novelas, ¿sí, hermanos? Se llaman novelas. No las veas. Está en el mismo nombre, ¿no? Esos matrimonios o personas que se muestran ahí no son reales. Juan Diego de la Cruz, Juan Diego de la Cruz no es real, y el otro del caso, o sea, no es lo mismo, hermanos. No. Para nada. Incluso debemos de cuidarnos de no idealizar y compararnos con un matrimonio cristiano que conocemos o que creemos que son perfectos. Yo te puedo afirmar que ellos tienen momentos difíciles. Todos los matrimonios tenemos nuestras áreas débiles en las que seguimos trabajando. Sí, todos. Nosotros, Clau y yo, por gracia, la gracia de Dios, nos reconocemos como una familia felizmente casada. Gracias a Dios. Y también conocemos matrimonios felizmente casados, pero ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir que nuestros matrimonios son perfectos. ¿Gratificantes? Sí lo son. ¿Felices? Vaya que sí. ¿Entrelazados en lo más profundo del alma? Absolutamente. ¿Pero perfectos? Jamás. ¿Sí? Y te digo esto para animarte, para dejar de hacer comparaciones, para comenzar a apreciar a la persona que Dios te ha dado. Esa persona que está a tu lado, te pido un momento que la mires, por favor. A los matrimonios, la persona que Dios te ha dado. ¿Sí? Esa persona que está a tu lado está dispuesta, me refiero a los matrimonios, ¿no? Matrimonios, me voy a referir a matrimonios, hermanos. Bueno, tu hermano vas a recorrer con él todo el camino, pero estamos hablando de la relación matrimonial, ¿sí? Esa persona que está a tu lado está dispuesta a recorrer todo el camino contigo. Hermanos, son palabras mayores. Todo el camino contigo, en las buenas, en las malas y en las peores. Entonces, sin duda, esa persona es la perfecta para ti. ¿No? Qué maravilloso es que... Por eso no te miro, porque me da ganas de orar. Porque te amo. ¿No? Qué maravilloso es que otro ser humano quiera hacer eso con nosotros en lugar de huir. Qué maravilloso. Aprendamos a apreciar y aceptar a nuestra pareja imperfecta, ¿sí?, ante la realidad de nuestra propia imperfección. Y hermanos, pidámosle a Dios humildemente perdón cuando ha habido menosprecio, cuando ha habido irrespeto o comparación. Y escuchen matrimonios. De hecho, antes de irte de este campamento, yo te animo a que pidas perdón a tu esposo, a tu esposa, ¿ok? Sí. Cómo vivir el evangelio lo cambia todo, ¿sí? Y hablamos del perdón, de la aceptación, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la comunión, ¿sí? Por Cristo podemos tener comunión. Rapidísimo. Koinonía, ¿no? ¿Todos ubican esa palabra? Koinonía, ¿no? El significado principal de koinonía es compañerismo, es compartir, es comunión. La Biblia señala con claridad que Dios salva individuos para que formen parte de una comunidad de creyentes. Bueno, nuestro Dios entonces no solo nos perdona, no solo nos hace aceptos, sino que además nos hace parte de su familia. Y la comunión es un aspecto fundamental de la vida cristiana. ¿Cuántos siguen a Cristo aquí? Yo también. Seguir a Cristo significa imitar su amor, imitar su rectitud, imitar su servicio. Bueno, estas virtudes debemos de practicarlas como esposos, pero también debemos de practicarlas como iglesia, como iglesia local. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra familia. Primero que nada, la comunión de esposos, ya dentro de la iglesia, ¿no? Como miembros, ¿sí? Yo no me canso de decirles, ¿no?, para los que me conocen, que congregarse es vital. A muchos ya les caí gordito, ¿no? Duro y dale con eso, pero lo siento, así es. Congregarse es vital para tu crecimiento espiritual, es vital para tu crecimiento personal, es vital para el fortalecimiento de tu matrimonio y es vital para tu familia. Soy testigo, mis hermanos, de que muchos de los cristianos que se rinden y muchas familias que se quiebran
es porque comienzan a caminar solos. Pintan su raya con la iglesia y dejan fuera a los hermanos. Satanás ha logrado convencerlos de que no necesitan otra gente. Yo los he escuchado decir cosas como: mientras tenga a Dios, ¿quién necesita a los otros? Eso es una mentira. Los cristianos nos necesitamos unos a otros. Hebreos 10, 23 y 25, se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el autor: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Somos una familia, una gran familia de creyentes unidos, no por raza, no por color o por cualquier otro medio, sino por la sangre de Jesús. ¿Sí? Fue la sangre de Jesús la que nos hizo miembros de la familia y tenemos su nombre. ¿Cuántos son cristianos? De hecho, no está en la nota aquí, pero Efesios 3, 14 y 15. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. En español no se entiende muy bien este texto, ¿sí? Pero en griego, pater es el padre, pater es el jefe de familia, y familia es patria. ¿Se entiende? Entonces la familia, la patria, toma nombre del pater, ¿no? Todos somos cristianos, tomamos del nombre de Cristo. Su sangre nos ha unido y por ello tenemos comunión con otros. Eso es exactamente lo que vamos a celebrar esta noche en Santa Cena. Comunión. Hermanos, el que podamos disfrutar de comunión entre creyentes es una gracia delante de Dios. ¿Tú lo aprecias? Sí. Hermanos, tormentas van a venir a tu vida. Jesús lo dijo. Juan 16:33, nueva versión internacional. Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea, además de las típicas tormentas que trae la vida, el matrimonio trae otras. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Corintios 7:28, nueva versión internacional, también dice el apóstol Pablo: los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. No me malinterpreten, ¿no? Yo soy un fiel matrimonio del creyente. Yo soy un fiel creyente del matrimonio, ¿no? Personalmente, es el mayor regalo que el Señor nos ha dado a Claudia y a mí después de la salvación. Pero después de este regalo vienen días, vienen semanas, meses, incluso tiempos, ¿no? Llenos de desafíos. Durante los últimos 16 años, mi esposa Claudia y yo hemos enfrentado problemas de salud, problemas económicos, mudanzas repentinas, tiempos de prueba, y la lista continúa, como usted también los ha enfrentado, ¿verdad que sí? ¿No? Bueno, gracias a Dios, mi esposa y yo temprano en nuestro matrimonio entendimos y determinamos que somos llamados a recorrer las temporadas buenas y las temporadas malas con gozo, juntos, pero escuche, en comunión con la iglesia local. Comunión con la iglesia local. Hermanos, yo quiero un punto más, porque si hace que les caiga gordito, o hace más, cayendo más gordito. Hermanos, yo todos los miércoles estoy ahí, hermanos. Antes de ser pastor, yo no faltaba los miércoles, hermanos. Y no faltaba todo el tiempo, hermanos. Y no me estoy poniendo, pero hermanos, o sea, no es que trabajo, yo también trabajo, hermanos. Yo también soy padre. No hay excusa, hermanos. ¿Estamos bien? Ya, ok. Creo que no, sí. Congregarse no es opcional. ¿Está 23? ¿23? No es opcional, hermanos. ¿Sí? Es vital. Ustedes pueden salir de este campamento confrontados, edificados, animados. Pueden llegar a casa y ponerse a trabajar en el material que les vamos a dar. Pero si ustedes no son obedientes al mandamiento bíblico, ¿sí?, de congregarse, con todo lo que esa palabra incluye, es decir, no solamente ir, sentarse, pararse,
y luego levantarse e irse. ¿Sí? Es decir, estamos llamados a ser parte activa de la iglesia, convivir con la iglesia local, dejarse conocer, trabajar en forma, ¿sí? Crear amistades fuertes, cercanas con otros matrimonios. Si ustedes no lo hacen, lo que hayan aprendido en este campamento les va a dar gasolina un rato y no va a ser suficiente para poder reflejar a Cristo y su iglesia. Ahora, quisiera dirigirme un momento a los esposos, hermanos, los varones. Nosotros somos los principales responsables de que nuestra familia congregue. No puedo expresarles cómo me preocupa y entristece que las familias lleguen solas, las esposas, lleguen solas a la iglesia. Eso causa un dolor, ¿sí? Sé que tenemos trabajo, sé que llegamos cansados, pero hay que dar esa milla extra, estar presentes en las reuniones, ¿sí? Somos tentados a quedarnos en casa el domingo, a descansar, a tomar el día. A veces yo también quisiera quedarme a descansar, pero soy pastor, ¿no? Esposa, asegúrate que tu familia esté el día del Señor en la iglesia, es tu prioridad y tu responsabilidad. El día del Señor no es negociable, todo lo demás puede y debe esperar. No hace mucho, mi esposa y yo escuchábamos una enseñanza para matrimonios y decidimos que es importante congregarte incluso cuando estás de vacaciones. Y si eso se te hace muy exagerado, un pastor dijo, ¿seguro que quieres ir al cielo? Ahí se hacen todas las cosas que te aburren de la iglesia. ¿Cómo estamos en familia? ¿No? Hermanas, aquí me voy a dirigir a las hermanas, ¿no? Su responsabilidad en esto no es menor. A ustedes Dios las ha llamado a ser ayuda idónea. Y yo te pregunto, ¿lo está haciendo? ¿Puedo hablarles con libertad y con mucho respeto, hermanas, pero con libertad? ¿Sí o no? Ok. Los días miércoles, ¿no? Que son nuestros días de oración. Procuras terminar tus pendientes en casa. Tienes listos a tus pequeños para que llegue papá, coma algo rápido, que venga tome algo de café y estén listos para salir a la iglesia. O cuando ya tu esposo, sigues lavando ropa, siguen los niños haciendo tareas y no están listos. ¿Cómo organizas tus sábados? ¿Lo haces pensando que el día siguiente es día de reunión? ¿Cómo están tus mañanas de domingo? ¿Cómo te organizas? Escúcheme, no estoy diciendo que ustedes hagan todo, ¿estamos de acuerdo? Somos equipo, ¿no? Somos equipo. De hecho, nosotros en San José ya terminamos de hablar de todo esto y aquí en La Paz van a comenzar a hablar, ¿no? De la familia, ¿no? De todo el trabajo. Pero somos equipo. Entonces no está diciendo que ustedes hagan todo. Pero escuchen, ustedes son hermanas, son el ritmo de la casa, no la autoridad primaria, ¿sí? Esa le corresponde al esposo, pero ustedes marcan ritmo. ¿Estamos de acuerdo? Lo hacen, ¿sí? Si alguna esposa aquí siente que está haciendo todo, bueno, es necesario hablar con el esposo, ponerse de acuerdo, idear un plan bien pensado, hagan lo que tengan que hacer para que los días de reunión lleguen a tiempo, lleguen descansados, lleguen desayunados, lleguen enamorados, alabando al Señor. Amén. Eso no es opcional, debemos hacerlo y debemos hacerlo bien. Así que la comunión como matrimonios en la interacción con la iglesia es importante. Ahora, nuestra comunión entre nosotros dos, ¿no? Como matrimonio creyente. Este es un punto en el que debemos principalmente trabajar, es tener comunión entre nosotros dos como hermanos. Les pregunto, ¿ustedes están teniendo intencionalmente comunión juntos con Dios? Me refiero a esa comunión de Hechos 2:24, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, es una bendición estar casados con otro creyente, pero es una gran responsabilidad también, ¿sí? Nunca la familiaridad y la cercanía con nuestra pareja debe hacernos olvidar que él o ella también es un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, por supuesto que tenemos que tener tiempos para reírnos, ¿no? Ustedes ni saben en casa, ¿no? Sí. Tiempos para compartir, tiempos para disfrutar, tiempos para salir de novios, sin niños, ¿no? ¿Cuánto dicen amén?
Mira, vea que sí los hay, ¿no? Mira, los que nos conocen saben que los animamos siempre a que cuiden su relación, su amistad, ¿sí? Incluso regularmente nos ofrecemos para cuidar a sus hijos para que salgan solos, porque entendemos que esto es importante, ¿sí? Pero es más importante que tengamos tiempos para orar juntos, ¿sí? Tiempos para hablar de la palabra de Dios, para confrontarnos el uno al otro, y tiempos tanto para confortarnos como para confrontarnos, ¿no? En amor, ¿no? Sí. Si alguno de los dos está incurriendo en un pecado, tenemos que con amor confrontarle, ¿sí? Y guiarle, ¿no? Hermanos, qué bendición es poder ser una sola carne con alguien que también es uno con Cristo. Qué bendición. Eso es tan maravilloso, ¿no? Trabajemos para que nuestra comunión sea cada día más profunda. Esto no es fácil y no se logra de la noche a la mañana, ¿sí? Debemos de ser intencionales. Pero una vez más, hermanos, varones, me dirijo a ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que ir adelante. ¿Cómo? Procurando tiempos de lectura, ¿sí? Tiempos orando con tu esposa, ¿sí? Hagan preguntas, por ejemplo, cariño, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué te habló el Señor en la prédica de hoy? Por eso es que hay que congregar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar si no te congregaste, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Esposo, a tu lado tienes la ayuda idónea que Dios sabe que necesitabas. Apóyate en ella antes que en otras personas. Yo siempre le estoy pidiendo a mi esposa que ore por mí, siempre, ¿sí? Cuando tengo problemas, ella lo sabe primero, ¿sí? Siempre. Y también es la primera en recibir buenas noticias, ¿sí? Hablo con hermanos, por supuesto, ¿sí? Pero ella es mi ayuda idónea y mi amiga siempre. Así que, hermanas, ustedes sean una buena ayuda idónea, sean confiables, ¿no? Una vez más, con respeto, ¿puedo? A veces va el varón, el hermano, y te cuenta algo, y vas y lo cuentas con otras hermanas. Aquí puedo mirar a todos porque son de La Paz, San José y todos, ¿no? De todas partes. O sea, no estoy conociendo la vida de nadie, ¿estamos de acuerdo? Si no fijo los ojos en nadie, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con eso? ¿No? Tengan siempre, hermanas, una palabra de la Escritura para su esposo. Despójense de la crítica. Estén dispuestas a escuchar. Pidan a Dios sabiduría para hablar. Estén dispuestas a escuchar las luchas más profundas de su esposo, sin señalar ni escandalizarse, ¿sí? Den gracias a Dios que Dios ha inclinado el corazón de ese varón para acercarse a ti y contarte cosas, ¿no? Esposos y esposas, perdón, aceptación y comunión son principios bases en nuestro matrimonio. Que Dios nos ayude a vivir su glorioso evangelio cada día, en cada momento, frente a todo problema. Mi esposa y yo deseamos ayudarles a dar los primeros pasos en formas muy productivas y prácticas. Y para eso queremos regalarles a cada esposo y esposa, únicamente casados, ¿sí? Que estén hoy aquí, un material que esperamos que les ayude, ¿sí? Y debemos declarar, esto no es una receta mágica, ¿sí? Tienen que tener presente que no siempre es fácil, ¿no? Tu marido puede ser considerado, cuidadoso y atento, pero quizá un día, por estrés o problemas, esté distante o criticón, ¿no? Y tu esposa puede ser la versión moderna de Proverbios 31, de Tito 2, ¿no? Pero un día se le puede quemar el arroz, ¿no? Un día se levanta sin ganas de saludarte. Bueno, cada uno tiene a su lado un ser imperfecto que tiene días malos. El desafío al que te retamos con este material es aprender a perdonar, aceptar, amar, honrar, en y a pesar de días malos. Al final vamos a dejar una imagen en la pantalla en la cual ustedes pueden acercarse y escanear un código QR para descargar estos documentos. Pero también están, aquí hay una hojita ahí y hay una en el comedor. Ustedes pueden, él los va a pasar una página y pueden descargar este material. Pueden estarlo leyendo durante estos días y si en algo podemos ayudar, varones, por favor, acérquense y hermanas con mi esposa, con Gina también, con el pastor Ángel. ¿Okay? Antes de concluir, quisiera tomar unos minutos para hablar con los jóvenes solteros que están aquí
y con las casadas que han venido solos porque su esposo o esposa aún no es creyente. Jóvenes, como ven, el matrimonio requiere de mucha sabiduría. ¿Ven? Requiere de mucha gracia. Y estas dos virtudes se tienen que cultivar a una edad temprana. Así que yo les animo a usar bien el tiempo. Un pastor dice que la juventud no es la época para ser el tonto. Completamente de acuerdo con él. Es el tiempo de crecer en carácter, de aprender cómo ser una mujer virtuosa, cómo ser un hombre líder. Jóvenes y jovencitas, la madurez no llega sola, tienen que trabajarla. Quiero retarles a ser radicales, a ir de contracorriente, ¿sí? Primero que nada, siendo muy selectivos con quién dejan entrar a su vida. Recuerden que las malas amistades, echan a perder las buenas costumbres. ¿Sí? Nada es más peligroso para ti en esta etapa que tu vida, que darle entrada a amigos. ¿Sí? Amigos que no comparten tu fe. Sean radicales, jóvenes, en su manera de pensar, de conducirse. Huyan de las pasiones juveniles, como dice Pablo. Comprométanse a vivir en santidad. No se conformen con menos. Sean jóvenes de hogar que aman y sirven a su familia. ¿Amén, jóvenes? ¿Amén o no, jóvenes? Sean comprometidos con su iglesia local, sirvan en la iglesia, estén dispuestos a ayudar en todo a lo que puedan. Escuchen, dense la oportunidad de convivir con adultos, con cristianos maduros, ¿sí? Con matrimonios sólidos, porque eso los va a llevar a aprender, ¿sí? Aun cuando ningún matrimonio es perfecto, los va a llevar a ir aprendiendo, ¿sí? Matrimonios, ¿estamos dispuestos a ayudar a nuestros jóvenes, sí o no? Ellos son parte de la iglesia. Ellos no son la iglesia futura, son la iglesia. Son la iglesia. Hermano o hermana, ¿no? Que estás ya estás casada con un incrédulo, no desmayes. Sé que es difícil para ti esto, ¿sí? Y estás imposibilitado, ¿sí, hermano, a tener una comunión con él o con ella en la manera que he hablado hoy. Yo lo sé, pero confía en Dios. Procura que en tu relación Dios sea un reflejo para tu pareja. Ama, respeta, sea un buen ejemplo. Modela el carácter de Cristo. Y cuando Dios te abra una puerta, háblale el evangelio con toda humildad y mansedumbre. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 16 y 17 dijo: tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo. Y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante. Amén. Toma un poquito más el tiempo, pero quisiera concluir con una... Ya están aquí, ni modo que se vayan, ¿verdad? Yo sé que está largo, yo lo sé. Quisiera concluir con una reflexión para todos, una reflexión para todos. En su libro, Más que un rabino, el doctor en historia, teólogo y escritor César Vidal dice lo siguiente. Lo cito textualmente, ¿ok? Presta atención, ¿ok? Él está hablando del Sermón del Monte y dice: no deja de ser enormemente significativo que justo después de definir a sus discípulos con el término felices o bienaventurados o dichosos y explicar las razones de esa dicha, Jesús realizara una rotunda afirmación, la de que eran la sal y la luz del mundo. Continúa diciendo: la función de la sal en la época de Jesús no era tanto la de dar sabor, como la de evitar la corrupción hasta el pudrimiento. En otras palabras, de sus discípulos, Jesús espera que contribuyan a que el mundo no se siga corrompiendo a diario hasta corromperse por completo. Naturalmente, sus discípulos pueden decidir por diversas razones no actuar como sal. Pueden alegar que su misión es espiritual y que por lo tanto no hay que entrar en el desarrollo de la sociedad que los rodea, o que pueden simplemente pensar que no tienen que complicarse la vida. En cualquier caso, por una causa u otra, deben encerrar la sal en el salero. Pero si eso sucede, deben saber que las consecuencias serán fatales. Lejos de permitir que estén tranquilos, aislados y sosegados, el mundo los arrojará al exterior y los pisoteará. Lo mismo sucede con referencia a la luz. Los discípulos de Jesús no son una luz u otra luz, son la luz en medio de un mundo que camina en medio de las tinieblas más espesas. Su misión no es encerrar
la luz, ni mucho menos de imitarla. Aquellos lugares donde vaya a ser bien recibida o aplaudida. Su misión es alumbrar las tinieblas, lo que implica que pueden quedar al descubierto horrores insondables. Y si no actúan así, el resultado será espantoso, porque el mundo no recibirá ninguna luminosidad y solo cabrá esperar la oscuridad más absoluta. Y él finaliza la cita. Hermanos, quise terminar con esta cita porque hablar de la familia, como lo hemos hecho hoy, en muchos países del mundo ya está siendo causa de cárcel para el predicador y persecución para los que quieren formar su familia según Dios. Eso es lo que manda el mundo moderno. Iglesia, mi amado hermano, matrimonios, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Tu vida, tu matrimonio y tu familia evitan que la podredumbre del sistema de valores anticristianos se propague. Pero la luz de Cristo que está en ti también pone de manifiesto las tinieblas en que viven. ¿Sí sabes eso? Tu luz pone de manifiesto las tinieblas en las que vive el mundo. Y eso al mundo no le gusta. Familias, debemos de estar dispuestas para pagar el precio. La persecución viene. Por ahora, como mínimo, seremos tachados de retrógrados, de anticuados, de enemigos del progreso. Y esto solamente por decir que un hombre o una mujer, o más bien que un matrimonio, se le llama solamente la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Y exclusivamente la unión de un hombre y una mujer. Por el hecho de que tú digas que el don de Dios, que la vida comienza en la concepción y que debe ser preservada hasta el día de la muerte natural. Hermanos, están queriendo destruir los fundamentos. ¿Te das cuenta el rol tan importante que tienes como matrimonio en las cosas pequeñas? Si tú eres un justo de Dios, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si te acobardas o te amoldas y te quedas en el salero, tal vez por un tiempo parecerá como que el mundo te soporta, pero tarde o temprano te desechará y te pisoteará. Dios nos ayude a ser valientes para levantar la bandera de Cristo. Que nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra familia salen y alumbren este mundo para su gloria. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro donde estás. Bendito Padre Celestial. Es en el nombre de Cristo, Señor, que venimos agradecidos, Señor, por el perdón, la aceptación y la comunión, Señor, que tenemos en Cristo, Señor. Dios, pedimos que nos ayudes como matrimonios. Ayúdanos, Señor. Ahora que hemos recibido estos regalos, ayúdanos a externar a nuestro cónyuge ese perdón, esa aceptación y buscar esa comunión y hacerlo todo en un entorno de familia, Señor, con la iglesia local. Ayúdanos, Señor. Somos sal y luz de este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir la misión a la cual nos has llamado, Señor. Somos tus justos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, y que nuestra vida, Señor, refleje tu carácter, refleje tu santidad. Bendice los hogares, por favor, bendice las familias, bendice cada matrimonio aquí esta mañana, Señor. Tú sabes, Señor, a través de todo este largo escrito, Señor, qué puntos hay, Señor. Tú sabes, Señor. Pero, Señor, tú buscas esa restauración, esa comunión, Dios. Por favor, obra en las familias, obra en los hogares, Señor. Ayúdanos a darte gloria, Señor, a vivir para ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.
Permanezcan aquí un momento, por favor. Gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Por la vida de Pastor Pietro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando Josué le dice al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué identificó un problema en Israel. Y aquí sí vale el burro por delante. Yo primero, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es un llamado a los varones. Yo y mi casa, ¿sí? El varón por delante. Bien, pues gracias a Dios por este tiempo. ¿Qué les parece si damos un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Bien.